Bien, el día de hoy quiero hablar un poco sobre el condicionamiento operante, o también llamado instrumental, que se va a centrar en cómo nuestras conductas se van a poder moldear a partir de ciertas consecuencias que pueden traer. A diferencia del condicionamiento clásico, que va a trabajar con unas respuestas más bien voluntarias y involuntarias. Las voluntarias van a ser en el condicionamiento operante porque van a ser realizadas con un propósito en especial. En el condicionamiento operante se explica cómo y por qué aprendemos nuevos comportamientos. El organismo va a actuar, intervenir y operar en su ambiente para alcanzar una meta más bien generalmente a través de un refuerzo. También se le llama instrumental a este condicionamiento porque la conducta va a ser este medio para llegar a un fin. Por ejemplo, cuando quiero estudiar un idioma nuevo porque quiero viajar al extranjero. Entre las primeras investigaciones vamos a encontrar a autores como Thorndike, que nos propuso un experimento donde metía a unos gatos dentro de cajas que estaban cerradas y donde por fuera habían alimentos. Y estos animales iban a intentar muchas conductas hasta que por ensayo y error iban a lograr abrir el pestillo que había en su interior. Y que mientras más aprendían, más reducían sus intentos y lograban salir mucho más rápido. De ahí surge la famosa ley de efecto, que nos habla que una conducta seguida de un resultado más bien satisfactorio es más probable que se pueda repetir. Una conducta seguida de un resultado más bien desagradable es probable que se extinga o que tienda a disminuir o no vuelva a ocurrir. Posteriormente encontramos a Skinner, que va a profundizar más bien en el campo, donde va a defender que la tarea del conductismo es más bien identificar estos factores ambientales que influyen en la conducta. Muestra que las recompensas van a promover ciertas conductas más bien deseables y que administrando algunos refuerzos va a ser posible controlar la frecuencia de las respuestas. Ahora mencionaré ciertos elementos que podemos encontrar en el condicionamiento operante. En este tipo de aprendizaje podremos ver que la conducta voluntaria puede reforzarse o debilitarse según las consecuencias que habrán de traer. Por ejemplo, limpiar la habitación para poder obtener un elogio. O cuando voy a trabajar mucho para poder lograr un aumento salarial. O voy a estudiar mucho más para obtener mejores notas. Una de las grandes diferencias con el condicionamiento clásico es que en este último van a predominar, como dije anteriormente, las conductas involuntarias y más bien biológicas, mientras que en el operante van a predominar estas conductas más bien que son dirigidas para obtener un cierto resultado. También habremos de recordar que existen distintos tipos de refuerzos. Tendremos los primarios, que van a ser más bien innatos y biológicos, que son importantes como la comida, el agua o el sexo, y los secundarios, que van a tener más bien que van a ser como estas cosas más básicas o primarias, como el dinero, las medallas o tener calificaciones. Entre sus procedimientos principales habremos de encontrar 4 procedimientos que van a ser más fundamentales dentro del condicionamiento operante. Entre ellos vamos a tener el refuerzo positivo, que va a consistir en añadir algo agradable para poder aumentar esta conducta, la frecuencia de esta conducta. Por ejemplo, voy a recibir elogios o dinero o más comida por una conducta. Su eficacia va a depender de esta cantidad que voy a tener en la recompensa, de qué tan pronto se recibe después de que ocurre la conducta y también del nivel de motivación que voy a tener frente a esto. Luego tenemos el refuerzo negativo, donde aquí no se va a añadir algo, más bien voy a eliminar un cierto estímulo que es desagradable. Y este se divide en 2 tipos. Hay uno que es el escape, donde va a haber una interrupción de un estímulo aversivo presente, como por ejemplo cuando apago la televisión porque el programa que se emite me resulta aburrido. También tengo el de evitación, que va a impedir que aparezca un estímulo desagradable a futuro. Por ejemplo, estudiar para obtener
no desaprobar un examen y tener una buena calificación, por ejemplo. También tenemos el entrenamiento por omisión, que también es llamado tiempo fuera. Aquí la respuesta impide un refuerzo más bien agradable. Por ejemplo, cuando unos padres no dejan salir a su hijo al cine. También tendremos el castigo, que va a introducir un estímulo desagradable o eliminar uno deseado con el objetivo de reducir una cierta conducta. Puede ser, por ejemplo, un castigo positivo, aplicar algo desagradable como un regaño o una crítica. Y un castigo negativo va a ser retirar algo agradable como quitar la licencia de conducir para impedir que alguien salga con sus amigos. También tendremos que el castigo va a ser efectivo siempre y cuando sea inmediato, intenso y constante. Y también tiene un cierto inconveniente que va a indicar que no se debe hacer sin enseñar que es una conducta es correcta o incorrecta. Bueno, habremos de decir que el condicionamiento clásico es más bien por una asociación a un estímulo, mientras que en el operante vamos a aprender por las consecuencias de nuestras conductas. Y por último, hablaremos de un programa de reforzamiento donde van a ser ciertas reglas que van a indicarnos como cuando una conducta va a ser seguida por un refuerzo. Tendremos el reforzamiento continuo, que cada conducta va a recibir un refuerzo. Un reforzamiento intermitente, donde solo algunas conductas son reforzadas, y van a existir 4 programas principales. Tendremos el de razón fija, que el refuerzo llega después de un número fijo de respuestas, como por ejemplo un pago por cada cosa que fabrique. Una segunda razón variable va a ser el refuerzo, que va a llegar después de un número variable de respuestas, como en las máquinas tragamonedas. En tercer lugar tenemos al intervalo fijo, que va a ser un refuerzo que más bien va a llegar después de un tiempo constante, como el salario semanal, por ejemplo. Y el intervalo variable como cuarto punto, que va a ser el refuerzo que va a llegar después de un tiempo más bien cambiante, como va a ocurrir, por ejemplo, con los exámenes sorpresas. Y para la extinción de una conducta, que esto va a suceder siempre y cuando una conducta aprendida deja de recibir cierto como refuerzo. Esto va a provocar en la persona un cierto descenso en esta tasa de respuesta y reacción, como más bien una reacción emocional, como una frustración, como por ejemplo cuando intento llamar y no sé, hay muchas cosas que intervienen y termino golpeando el teléfono, por ejemplo, o cuando en una relación interpersonal la termino dejando porque siento que hay una falta de refuerzo. Bueno, en conclusión, el condicionamiento operante nos demuestra que más bien nuestras conductas se moldean por las consecuencias que las siguen, que habrán de resultar. Y que es importante reconocer estos refuerzos, castigos y programas de reforzamiento y extinción, porque están reflejados en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Y es algo elemental ser conscientes de esto. Gracias.